Según Garner y Pozo, el enfoque cognitivo está interesado en el estudio de las representaciones mentales, al que considera un espacio de problemas propio, más allá del nivel biológico, pero más cercano del nivel sociológico o cultural. Los teóricos cognitivos se esmeran en producir trabajo científico dirigido a describir y explicar la naturaleza de las representaciones mentales, así como a determinar el papel que desempeñan estas en la producción y el desarrollo de las acciones y conductas humanas. Por lo tanto, la problemática clave hacia la cual se dirigen los esfuerzos teórico-metodológicos de los psicólogos cognitivos puede quedar englobada en las siguientes preguntas. ¿Cómo las representaciones mentales guían los actos internos o externos del sujeto con el medio físico y social? ¿Cómo se elaboran o generan dichas representaciones mentales en el sujeto que conoce? ¿Qué tipo de procesos cognitivos y estructuras mentales intervienen en la elaboración de las representaciones mentales y en la regularización de las conductas? Según Garner, el científico que estudia la cognición considera que ésta debe ser descrita en función de símbolos, esquemas, imágenes, ideas y otras formas de representación mental. Las representaciones mentales elaboradas por el sujeto han sido denominadas de distintas formas. Algunos han utilizado expresiones como esquemas, marcos, guiones, planes, mapas cognitivos, categorías, estrategias o modelos mentales. Podemos decir que todas hacen referencia con ciertas particularidades a tipos de representaciones mentales utilizadas por los sujetos. Según Garner y Rivière, el paradigma del procesamiento de información se inserta en la gran tradición racionalista de la filosofía, que otorga cierta preponderancia al sujeto en el acto de conocimiento. El planteamiento epistemológico considera que el sujeto elabora las representaciones y entidades internas de una manera esencialmente individual. Dichas representaciones mentales determinan las formas de actividad que realiza el sujeto. Esto quiere decir que las acciones y las representaciones mentales desempeñan un papel causal en la organización y la realización de las conductas. Algunos autores han llamado a esta concepción teoría causal de la mente. En principio debemos considerar que todos los teóricos cognitivos están de acuerdo con el postulado de la naturaleza causal de los procesos o eventos internos en la producción y regulación de las conductas. Dicho de otra manera, la explicación del comportamiento del hombre debe remitirse a una serie de procesos internos. Muchos de los trabajos del paradigma se han orientado a describir y explicar los mecanismos de la mente humana, y para ello han propuesto varios modelos teóricos. Estos modelos pretenden dar cuenta de cómo se realiza el procesamiento de la información desde que ésta ingresa al sistema cognitivo hasta que finalmente se utiliza para ejecutar una conducta determinada. Los modelos de procesamiento de información comenzaron a aparecer desde los inicios del paradigma. Uno de los subsistemas preferentemente tratados en estos primeros modelos han sido los procesos de memoria. Para estudiar los procesos y las representaciones mentales, los teóricos del procesamiento de información utilizan un recurso central, la inferencia. Según ellos, no se puede proceder de otra manera, porque su interés se centra en el estudio de procesos cognitivos y entidades no observables por vía directa, de modo que para comprender la naturaleza es necesario observar los comportamientos del sujeto y realizar análisis deductivos sistemáticos durante la investigación que posibilicen la construcción afanosa de una descripción y una explicación detallada. Respecto de los tipos de estrategias metodológicas utilizadas en los estudios de la cognición, según De Vega pueden clasificarse en 4 tipos: la introspección, la investigación empírica, la entrevista o el análisis de protocolos verbales y la simulación. La introspección como recurso metodológico ha sido objeto de muchas críticas y en definitiva ha sido poco utilizado por el paradigma, no así las 3 restantes.
Casi desde que surgió el paradigma cognitivo del procesamiento de información, comenzaron a proponerse distintas derivaciones y aplicaciones al campo de la educación. Sin embargo, contra lo que se esperaba, estas no fueron lo suficientemente fructíferas. Entre las primeras proyecciones de aplicación, debemos considerar los trabajos de dos autores que se han identificado con la orientación cognitiva. Brunner y Ausubel son sin duda los pilares de una serie de propuestas que siguen vigentes en la actualidad. Por ejemplo, Brunner, el teórico cognitivo de las múltiples facetas, ha tratado brillantemente temas como pensamiento, percepción y lenguaje. Brunner es, ciertamente, uno de los psicólogos cognitivos de la educación con mayor trayectoria. Su obra tuvo un fuerte impacto en Estados Unidos durante los años 60 y parte de los 70 gracias a propuestas como las del aprendizaje por descubrimiento y el currículo para pensar. David Ausubel, también durante la década de los 60, elaboró la teoría del aprendizaje significativo o de la asimilación, y fue uno de los teóricos que mayor inquietud ha demostrado por el análisis metadisciplinario de la psicología de la educación y del estudio de cuestiones educativas en contextos escolares. Dos de las cuestiones centrales que a los psicólogos educativos de tendencia cognitiva les ha interesado resaltar son las que señalan que la educación debería orientarse al logro de aprendizajes significativos con sentido y al desarrollo de habilidades estratégicas, generales y específicas de aprendizaje. La educación es un proceso sociocultural mediante el cual una generación transmite a otra saberes y contenidos valorados culturalmente, que se expresan en distintos currículos, tanto los de los niveles básicos como los de los superiores. Dichos contenidos deberán ser aprendidos por los alumnos de la forma más significativa posible. Esto quiere decir que los contenidos curriculares deben ser presentados y organizados de manera tal que los alumnos encuentren en ellos un sentido y un valor funcional para aprenderlos. Sin embargo, hay que señalarlo, no basta con la mera transmisión de los contenidos por parte de los agentes instruccionales, sino que son necesarias la planificación y la organización de los procesos didácticos para que recreen las condiciones mínimas para aprender significativamente. Además, se requiere la creación de un contexto propicio para hacer intervenir al alumno activamente en su dimensión cognitiva y motivacional afectiva, de modo que logren una interpretación creativa y valiosa. Empero, se considera que el aprendizaje significativo de contenidos o dominios de conocimiento por parte del alumno no es suficiente. El estudiante también debe desarrollar habilidades intelectuales y estratégicas para conducirse eficazmente ante cualquier tipo de situaciones de aprendizaje, así como para aplicar los conocimientos adquiridos frente a situaciones nuevas de cualquier tipo. Por último, vale la pena comentar que los psicólogos cognitivos han mostrado cada vez mayor interés por el estudio de los procesos motivacionales y volitivos, de modo que no sería descabellado postular que otra de las cuestiones nodales en su concepción de la enseñanza es fomentar que los alumnos se guíen siguiendo ciertos modelos motivacionales adaptativos o metas de aprendizaje, y no según patrones inadecuados ni por metas de ejecución. El alumno es, según este paradigma, un sujeto activo procesador de información, que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas. Dicha competencia, a su vez, debe ser considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas. En concordancia con la concepción de la enseñanza, se considera que el profesor parte de la idea de un alumno activo, que aprende significativamente, que puede aprender y a pensar. El papel de docente en este sentido se centra especialmente en la confección y la organización de experiencias didácticas para lograr esos fines. Igualmente, su formación deberá orientar en tal dirección. Desde la perspectiva ausubeliana, el profesor debe estar profundamente interesado
en promover en sus alumnos el aprendizaje con sentido de los contenidos escolares, ya sea a través de una estrategia expositiva bien estructurada que promueva el aprendizaje significativo por percepción, o bien mediante una estrategia didáctica que promueva el aprendizaje por descubrimiento autónomo o guiado.